compartir pantalla nuevamente. Recapitulando un poco, vamos a ver en este webinar de hoy día tres aspectos. Primero, el corretaje, que se entiende por el corretaje. Posteriormente vamos a ver efectivamente cómo está el mercado hoy día y cuáles son los factores que inciden. Tercero, vamos a ver los resguardos que nosotros les proponemos o aconsejamos. Súper importante, bueno, continuando con el tema, esta definición es súper importante porque, como yo les señalé ya, no existe una definición propiamente tal de corretaje y por lo tanto es necesario comprender que vamos a tener que recurrir a este tipo de definiciones para encasillar lo que se entiende en contrato de corretaje. Súper importante y en toda definición que se no reconocía la palabra mediación. Eso es lo que al final hace un corredor, mediar entre las partes. En este caso, mediar entre personas naturales y personas jurídicas para poder vender, en este caso no señala arrendar, también lo debiese reconocer, y en este caso media entre las partes que pueden ser personas naturales o jurídicas con el fin de vender o comprar, en este caso, y arrendar, podríamos incluir. Estos son los elementos fundamentales. Posteriormente, bueno, vemos que el mercado hoy día de rasgos se encuentra estancado por una situación económica y política del país. Yo creo que todos sabemos que hoy día el mercado se encuentra sumamente estancado. Se encuentra, la verdad, por diversos factores tributarios, políticos, económicos, etcétera. Hoy día el mercado no se está moviendo. Hoy día nosotros, de hecho, vemos que lo que más se mueve respecto a los corredores son las operaciones de arrendamiento. Hoy día pocas personas están atreviendo a poder comprar una propiedad por las tasas de interés, por condiciones en este caso que los bancos le establecen. Al final es sumamente difícil también obtener un crédito. Entonces eso hace que al final una serie de factores incidan a la hora de poder comprar o vender una propiedad. Por lo tanto, las operaciones que hoy día se ven reflejadas o que a día de hoy los corredores ponen en movimiento son las operaciones de arrendamiento. Y de todas maneras, tiene directa relación y relevancia con esto, porque al final para dónde se está moviendo es al lado de los arrendamientos y de todas maneras tienen los corredores que tener que proteger este tipo de operaciones, sobre todo también proteger aquellas operaciones que son pocas, como las operaciones de compra-venta, y por lo mismo esas operaciones que hoy día de hoy no se están moviendo y que tienen pocas, necesariamente hay que atacarlas y hay que casillarlas y poder salvar este tipo de operaciones de la mejor manera. ¿Cómo? Resguardándose los corredores de la forma que le vamos a señalar. ¿Cuáles son las características del contrato de corretaje? Como yo les señalé y ya lo vimos, no existe una definición de corretaje, por lo tanto hay que recurrir a características propias que ha señalado la Corte Suprema, o incluso la doctrina. La doctrina quiere decir aquellos abogados o aquellos profesores que se encargan de estudiar este tipo de cuestiones. Primero, característica, podríamos señalar que un contrato innominado. ¿Qué significa que sea innominado? Significa básicamente que no se encuentra regulado en ningún código, en ninguna ley. Por lo tanto, hay que aplicar, más en este caso, ciertos contratos o tratar de hacerlos aplicables al corretaje. Por ejemplo, el contrato de prestación de servicios, que sí se encuentra regulado en la ley. Por ejemplo, el contrato, en este caso, de mandato, que sí se encuentra regulado en la ley. Pero al final vemos que el contrato de corretaje no se encuentra o no conlleva de la misma manera un contrato de mandato o de prestación de servicios. Es más que eso, por lo tanto debiese estar regulado. Hay un proyecto de ley, de hecho, que busca regular el tema del corretaje. Regular un tema del corretaje para poder hacerlo más profesional. Y en este caso incluso quieren hacer que regular la carrera incluso de corredor de propiedades a nivel profesional, de hecho. Pero, como todos los muchos proyectos, este se encuentra durmiendo en el Congreso. No tenemos una fecha ni tampoco tenemos seguridad de que ese proyecto va a ver la luz. Bueno, siendo que las características de un contrato bilateral, esto quiere decir que efectivamente tiene por objeto que ambas partes en este contrato resulten obligadas. ¿Y cuáles son las partes en este contrato de corretaje? Bueno, de partida el corredor de propiedades y el vendedor o el comprador. Eran las dos. Vamos a ver un contrato de corretaje respecto de una de las partes y respecto de otra de las partes. Por lo tanto, es un contrato bilateral. Dos personas o dos partes se ven obligadas a poder cumplir las obligaciones, los derechos de los cuales se emanan.
Posteriormente, un contrato conmutativo. ¿Qué quiere decir que sea conmutativo? Quiere decir de que las partes se graban recíprocamente, vale decir de que existen derechos y obligaciones para cada parte en este contrato, y por lo tanto, cada parte tiene derechos y obligaciones recíprocas, y estos derechos y obligaciones recíprocas se ven sumamente atañados, se ven relacionados. Existe un cierto equilibrio respecto a estos derechos y obligaciones. Vale decir que ningún derecho o obligación de ninguna de las partes va a ser más oneroso que el otro. Por lo tanto, existe un balance respecto a esto. Posteriormente podemos ver que un contrato consensual, y esto es sumamente importante, se refiere con la característica es cómo se perfecciona este contrato, cómo se manifiesta. ¿Y de qué manera se va a manifestar? A través del consentimiento de las partes. Se genera el consentimiento, vale decir, una vez que se verifique este consentimiento. O sea, que la parte le diga, sí, yo acepto el contrato de corredor de corretaje. Necesariamente hay que escriturarlo. ¿Por qué? Porque por un tema probatorio, si es que eventualmente llegamos a un juicio, necesariamente hay que escriturar el contrato. Pero el contrato se va a perfeccionar con el consentimiento de las partes. Basta con un sí para que se entienda de qué manera, de que se configura este contrato. Pero si es que eventualmente hay un conflicto, para todos es que quede escriturado en protección de los corredores. En este caso. Y lo último y súper importante, es una obligación de medio y no de resultado. Y esto es sumamente importante, porque hay sentencias de la Corte Suprema que señalan, por una parte, que es una obligación de resultado y no de medio, y hay otras sentencias que son las más recientes que han señalado que es una obligación de medio y no resultado. ¿Qué significa esto? Significa que al final la, obliga, la obligación del corredor no es que se obtenga un resultado, no es que se venda la propiedad, no es que se arrende la propiedad, es una obligación de medio. Eso quiere decir de que la obligación del corredor es facilitar, mediar entre las partes y facilitar todo el trabajo para poder obtener un resultado. Es un medio y no el resultado. Por lo tanto, si efectivamente por ABC motivo el contrato de compraventa no se llegara a realizar, por el cual el corredor está asesorando, no se llegara a realizar, en tal caso, y por un motivo por el cual no le impute o no sea responsabilidad del corredor, el corredor podría solicitar la comisión. Esto es súper importante porque hay demandas que nosotros hemos interpuesto en el Departamento Jurídico de esta oficina, la cual se ha interpuesto en base a este argumento y se han acogido. Y esa es la tendencia ahora, es una obligación de medio y no resultado. Por mucho que las partes, o por mucho que el corredor haga el trabajo y no se obtenga el resultado que se está esperando, vale decir que se venda la propiedad, de todas maneras hay un trabajo de por medio, y por lo tanto se tiene que reconocer ese trabajo, y en virtud del cual, si es que, por ejemplo, las partes resilian, o en este caso dejan sin efecto la compraventa por ese motivo, porque no obtuvo el crédito, etcétera, etcétera, en ese caso, el corredor hizo un trabajo de por medio. Hubo una movilización, se mostró la propiedad, se mandaron los documentos, y eso se tiene que probar. En virtud de eso, podría cobrar la comisión y los honorarios. Eso es súper importante. Voy a avanzar. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? Avanzo. Sí, ahí nada, levantó la mano. 10 propiedades. Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Eso es lo mismo que la orden de venta, ¿Qué ese cosa? contrato, el contrato? Sí, en estricto rigor sí. Es una orden de venta, es un contrato de corretaje. Tiene los elementos como tal, respecto del vendedor, en este caso, por el cual celebra el corredor con el vendedor y el cual el vendedor le señala que quiere poner la propiedad en venta, el corredor reconoce la intermediación del corredor, eso es súper importante, obliga a pagar una comisión en el caso de que se venda la propiedad, y efectivamente se podría mirar como un contrato de corretaje. De hecho, es muy importante a la materia de un juicio, si es que eventualmente no se pagara la comisión o no resultara el negocio por un motivo que puede ser imputar a las partes. Tú, en virtud de eso, hay que acompañarlo en un juicio y así se demuestra que existe un corretaje por medio. Excelente. ¿El que tenga firma y huella le da más peso o da lo mismo? Tiene que tener Firma firma, solamente. claramente. O sea, de todas maneras, o sea, la huella reemplaza la firma, pero es que tenga la firma, en este caso, es súper importante.
¿Por Ok, qué? Porque así se especifica que hay un consentimiento de la persona a celebrar el contrato. correcto. Ok, me quedó claro, gracias. ¿Ya? ¿Hay otra persona que levanta la mano? ¿Carla? Yo, sí, hola, buenos días. Buenos días. Con respecto a la misma consulta del colega, ¿esta orden de venta también se sugiere para que en caso de juicio sea notariada o solamente basta con la firma? A ver, de hecho, vuelvo para atrás. ¿Por qué? Porque específicamente vimos que acá es un contrato consensual. Basta con que exista un consentimiento. No necesariamente tiene que ser escrito, pero un consentimiento. Ahora, por un tema probatorio, por un tema de resguardo, si es que eventualmente hay un conflicto y ojalá no lo haya, yo en un juicio, ¿de qué manera voy a probar? A través de un contrato escriturado. No necesariamente tiene que ser reconocido en este caso por notaría, ¿eh? O sea, no necesariamente tiene que ser notariado. Pero si ahora es notariado, mejor todavía. Pero no es necesario. Basta con que exista la firma de la persona y basta abajo, que firma, basta con que esté el pie de la firma de la persona que lo firmó. Es decir, corredor y la parte. Súper. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones del corredor de propiedades? Son estas funciones. Primero la función de intermediación, luego la función de gestor, la de mediador y la de asesor. ¿Cuál es la función de intermediación? Quiere decir de que debe intermediar entre las partes. Quiere decir de que el corredor al final es un intermediador. El comprador quiere manifestar alguna cuestión o cualquier hecho que suscite, es necesario manifestarlo a través del corredor y el corredor se lo va a plantear al vendedor. Eso es lo que hace el corredor, intermediar entre las partes. La idea es que las partes, y facilitarle el labor a las partes, porque si no el vendedor va a vender la propiedad al mismo. La idea es que el corredor intermedia entre las partes y cualquier cuestión que pueda suscitar la haga saber a la otra parte a través del corredor. Intermediación. El vendedor no va a mostrar la propiedad, la va a mostrar el corredor al final. Es un poco obvio lo que les señalo, pero estas son las funciones del corredor. Ahora, la función de gestor, eso quiere decir de que necesariamente va a tener que captar la propiedad en algún momento. Eso significa que una de las funciones del corredor quiere decir de que la labor de captación, captar una propiedad para vender o captar una propiedad para arrendar. Eso significa que voy a tener que moverme y hablar con algún vendedor para vender su propiedad, tratar de captarlo, firmar una orden de venta y, en este caso, captar al cliente que quiere ver la propiedad, comprarse. La labor de captación, esa es la labor de gestor. Después, posteriormente, la función de mediador, porque si las partes llegaran a tener un conflicto, si las partes no se llegaran a entender, si las partes eventualmente se estuviera cayendo el negocio por ABC motivo, la labor del corredor es mediar entre las partes, tratando de buscar una solución y obtener el resultado. ¿Cuál es el resultado final? Da la propiedad o que se arriende la propiedad, en el caso de un arriendo, en ese caso. Esa es la labor al fin, mediar entre las partes, de obtener el resultado que les encargaron a ustedes. Y por último, la función de asesor. Asesor quiere decir que va a tener, un poco obvio también nuevamente, pero el mismo nombre lo dice, pero de asesorar a las partes, de aconsejar a las partes, que eventualmente estima conveniente, va a tener que emitir algún veredicto, va a tener que emitir algún consejo que le estime las partes, en el cual le pregunten o le susciten. ¿Cuánto va a tener que asesorar a las partes respecto a cualquier problema o cualquier hecho que ocurra? Son las labores del corredor, y esto está reconocido. ¿Cuáles son las asociaciones de corredores? Bueno, súper importante que existen ciertas asociaciones de corredores que hoy día se encuentran. Por ejemplo, la APROCH, ANACOPRO, ACOP, ACOPROT, entre otras. Estas asociaciones al final regulan o determinan ciertas directrices a la hora de poder realizar algún negocio. ¿Por qué? Porque yo como parte, si en este caso quiero vender mi propiedad, quizá el hecho de formar por una o parte o asociación, existe una labor ética de parte de cada asociación al final. Por lo tanto, en este caso, como no existe una asociación, como no, sí existe en otros países, en este caso
encuentra regulado, es necesario recurrir a este tipo de asociaciones, porque el contrato de corretaje, como lo vimos, no se encuentra regulado. Y por lo tanto, son los privados quienes tienen que efectivamente tener que regular este tipo de situaciones, y me imagino que cada asociación tiene sus directrices éticas y sus directrices a la hora de poder moverse en este tipo de negocio. Por lo tanto, existe este ítem, es súper importante que lo comprendan. Pregunta, consulta, me pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Cuáles son los tips para los corredores en este caso? Alguien se encuentra el micrófono abierto, si es que se puede silenciar. Gracias. Bueno, respecto de los tips, bueno, yo les mencioné que aquí nosotros la idea es poder darle tips a ustedes para poder, a la hora de desarrollar sus negocios, poder cerrar los negocios y que no se les caigan. Por lo mismo, ahí si preparamos ciertos tips, obviamente los vamos a dividir en operaciones de arrendamiento y operaciones de venta. Respecto de las operaciones de arrendamiento, partamos señalando que existen, de partida, tiene que existir una orden de arrendamiento. ¿Cuál es esta orden de arrendamiento? Me imagino que varios la habrán visto. Efectivamente, la orden de arrendamiento es un documento por el cual una persona, vale decir un arrendador, un dueño de la propiedad, quiere, en este caso, le encarga la labor al corredor de poder arrendar la propiedad, poner en arriendo la propiedad. Al final el contrato de corretaje respecto a las operaciones de arrendamiento. Por temas probatorios siempre es importante que exista esta orden de arrendamiento, y ojalá, como lo vimos, siempre tiene que estar firmada por la parte, con lo cual manifiesta expresamente su consentimiento, y si es que llegamos a un juicio, la mejor forma de probar que existe un contrato es hasta a través de orden de arrendamiento. No habrá que probarlo de alguna otra forma, pero más complejo. Segundo, la exclusividad. Nosotros estamos conscientes de que en muchos casos no existe la exclusividad por parte de los dueños de las propiedades a entregarle a la corredora para que muestre. Pero de todas maneras, la exclusividad obliga en este caso al dueño de la propiedad a que solamente va a poder mostrarla a través de este corredora. Y por lo tanto, de todas maneras, sirve para poder resguardar los precios de esta corredora, porque solamente va a depender de este corredor poder arrendar, en este caso arrendar la propiedad. Entonces, pueden optar la exclusividad a la LOCEA. Tercero, la carta oferta. La carta oferta es un documento por el cual una persona, en este caso, bueno, de partida nos saltamos varios pasos antes, pero está la orden de visita. Las órdenes de visita, al final, ¿cuáles son las órdenes de visita? Son aquellos documentos por el cual la persona que está interesada en ver una propiedad, en este caso, para poder arrendar, firma con el corredor, y el cual se compromete a cumplir una serie de condiciones. De partida, reconoce la labor del corredor. Segundo, si es que eventualmente arrienda la propiedad, la va a arrendar a través de este corredor. Tercero, no va a arrendar la propiedad directamente con la parte que la está arrendando, por lo tanto no puede excluir al corredor, y reconoce la labor de intermediación al punto que se debiese obligar al pago de la comisión. Eso es súper importante. Esos son los elementos básicos que tiene que comprender la orden de visita. Luego, volvemos atrás, en este caso a la carta oferta, porque si es que eventualmente esa persona interesada ve la propiedad y en este caso le interesa, va a manifestar una oferta. ¿Cómo? Ojalá que manifieste esta oferta por escrito, señalándole, enviándole una carta, en este caso la cual ustedes actúan como intermediarios, ustedes se la van a trasladar al dueño de la propiedad, y la cual se compromete en este caso de partida, manifiesta su interés de poder arrendar y le extiende una oferta, por la cual se va a pagar tantas UF o tantos pesos mensuales, la garantía que ofrece es esta, y en este caso ahí va a dar pie para negociar entre las partes, pero siempre a través de ustedes como intermediadores. Posteriormente, esta carta oferta, me imagino que tiene un plazo, por ejemplo, de 5 días hábiles, 10 días hábiles, 10 días corridos, etc. Y en la cual la pelota la va a tener ¿quién más sino que el dueño de la propiedad? La cual tiene que nuevamente enviar una carta a través de ustedes, que es la carta de aceptación, en la cual efectivamente acepta las condiciones que le señala este interesado en la propiedad, se genera la carta de aceptación, en la cual acepta las condiciones,
Y en este caso, siempre en estos documentos, tanto la carta oferta como la aceptación, ojalá que siempre se reconozca la labor del corredor. Y ojalá que siempre se reconozca la labor al punto que señala la comisión que sube. Todos estos documentos son súper importantes a la hora de un juicio, porque se manifiesta de partida que existe un corretaje. Segundo, una orden de tiempo, una línea de tiempo por la cual más se va a entender y se va a explicar al juez de mejor manera cómo resultó el negocio. Es vital. Luego, las cláusulas de intermediación del corretaje. Y acá, ¿por qué lo pongo en separado? La idea es que esta cláusula siempre se reconozca en todos estos documentos. La orden de arrendamiento, en la carta de oferta, la aceptación, en la orden de visita. Pero sobre todo en el contrato de arrendamiento. Tiene que reconocerse esta cláusula de corretaje. Vale decir, por ejemplo, cláusula 14ª, corretaje, las partes reconocen que la labor de la corredora tanto, y por tanto cada parte se obliga al 50% más IVA, etcétera, etcétera. Eso es súper importante. Y por último, la comisión. La comisión, al final, lo vamos a ver después también, pero existen ciertos documentos por los cuales nosotros estamos de acuerdo, pero de todas maneras, en los contratos de arrendamiento, ojalá que la comisión se pague por cheque o transferencia. No he visto nunca un vale vista en este caso, en los contratos de arrendamiento. Y ustedes me podrán discutir el cheque, pero después vamos a ver que el cheque tiene una característica principal que la hace diferente a otros documentos. Y es positivo, de hecho. Y la transferencia, bueno, la transferencia al final, en este caso, es súper importante porque el momento en que se firma, ojalá se haga la transferencia inmediatamente. Pero esto no es lo que va a pagar la persona de su bolsillo. Pero la persona de su bolsillo está... Hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Quién hoy día? Ahí sí. Luego, continuamos con la compraventa de los inmuebles. Bueno, de partida tenemos que tener una orden de venta. La orden de venta hace el símil en las operaciones de arrendamiento a la orden de arrendamiento. Es al final el contrato de corretaje respecto de el dueño de la propiedad, por el cual le pide en este caso al corredor que ponga la casa o la propiedad en venta, en este caso, obliga a pagar una cierta comisión y en este caso se obliga a que si que vende la propiedad la vende a través de súper importante la orden de venta, ojalá siempre. Puede ser con o sin exclusividad, ahí ustedes pueden verlo. Difícil, lo sabemos, pero si es que tiene exclusividad, de todas maneras implica que para ustedes podría ser un mayor resguardo a la hora de poder proteger las comisiones. Luego, la orden de visita. La orden de visita es vital, porque acá la orden de visita en la compra de inmueble, al final, lo que hace es el contrato de corretaje respecto del comprador, por el cual se va a comprometer, 1, a visitar la propiedad a través de ustedes, 2, a comprar la propiedad a través de ustedes, 3, no puede excluirlos, eventualmente si es que desea o inicia conversiones con el vendedor, y efectivamente debe reconocer en este caso la comisión por la cual se obliga a pagar, que es un 2%, porque la venta. Luego la carta oferta, mismo documento, muy parecido y es el similar a la oferta de arrendamiento. La carta oferta al final es el documento por el cual el interesado le manifiesta a través de ustedes, al vendedor, siempre a través de ustedes, la intención de comprar la propiedad, para siempre se reconozca, se siga reconociendo la labor del corredor, pues se reconozca pagar el 2% o lo que ustedes estimen. Y por último, la carta de aceptación. La carta de aceptación es súper importante porque es el documento por el cual el dueño de la propiedad, en relación a la carta de oferta, manifiesta su aceptación respecto a la oferta que se hizo. Por lo tanto, súper importante que ojalá siempre se siga reconociendo la labor del corredor. La cláusula de corretaje en la compraventa. Bueno, en este caso, porque después de la carta de aceptación, por lo general, vemos una línea de tiempo, que la vamos a ver después, que efectivamente pasamos a la promesa de la compraventa. En la promesa, ojalá siempre se reconozca la labor, siempre se tiene que reconocer la labor del corredor. La labor del corredor de manera tal que se señale que se paga la comisión tanto, y que efectivamente, en este caso, la parte que incumple, por lo general, paga un 4%, que es el 2 más el 2, la parte incumplidora paga el 4% al corredor de propiedad. Muy importante que lo digas aquí. Y por último, las instrucciones notariales. Las instrucciones notariales, súper importante porque las instrucciones notariales, la promesa, por ejemplo, van a resguardar, en este caso, la operación de la promesa, van a resguardar, 1, las multas respecto a las partes. Segundo, por regla general, se resguarda
la comisión de los corredores. ¿Por qué digo por regla general? Porque hay corredores que no dejan solamente en la promesa señalan la cláusula de corretaje, para decir que se reconozca la impugnación, pero no se dejan bajo instrucción notarial los honorarios del corredor, sino que se dejan dichos honorarios en la compra, en las instrucciones de la compra de la escritura definitiva, la escritura pública. Es una característica que hay corredores que lo hacen. No hay problema si lo hacen de esta manera, no hay problema si es que lo hacen de la otra manera, dejarlo en la promesa, en las instrucciones de la promesa. Es simplemente diferentes formas de actuar. Y bueno, acá, como yo lo señalé, existe una línea de tiempo. Primero, un orden de venta, un orden de visita, una carta de oferta, luego la aceptación, luego pasamos a la promesa de instrucciones, y si todo sale bien, la compra-venta. En general, ojalá que en todos estos documentos, en todas estas etapas, se reconozca siempre la labor de la intermediación y siempre las comisiones en lo posible en estos documentos. Es importante. Y en este caso, bueno, siempre ojalá se reconozcan las comisiones, siempre, en cada uno de estos documentos. ¿Qué documentos se pueden dejar en garantía las comisiones? Bueno, en este caso, y sobre todo las operaciones de compraventa, ¿qué documentos se pueden dejar como garantía? De partida, los valevistas, en segunda posición, los cheques, y tercera, pagaré. ¿Por qué están enumerados de esta manera? Porque es el orden de preparación que nosotros entendemos que le damos más importancia a nosotros. Vale decir, en este caso, el valevista tiene un mayor resguardo debido a que los fondos están ahí. Los fondos es cosa de, ya se emitieron, es cosa de cobrar el valevista. El valevista tiene un plazo de prescripción del valevista de 2 años. Todo el documento que lo hace más fidedigno a la hora de cobrar las comisiones. Segundo, el cheque. El cheque tiene, en este caso, después del valevista, el cheque, que ojalá sí se puede dejar el honorario. ¿Y por qué el cheque y no el pagaré en este caso en segunda posición? Porque el cheque tiene una acción en virtud del cual, si es que yo, por ejemplo, protesto por falta de fondo, protesta por falta de fondo o por falta de pago, etc., existe un delito por giro doloso del cheque por el cual afecta pecuniariamente a quien emite un cheque. Entonces se puede perseguir penalmente este delito de giro doloso del cheque. Es súper importante este delito porque al final desincentiva a yo emitir un cheque, por ejemplo, sin fondo o a protestarlo en este caso por lo que sea. Entonces, si yo emito un giro doloso de cheque, al final arriesgo una pena pecuniaria en virtud de una persecución penal, lo cual son malos ratos, costos de abogados, de honorario de abogados y bueno, todo malos ratos. Y por último, el último documento que está en tercer orden de relación es el pagaré. En el pagaré se pueden dejarlo la comisión, se pueden resguardarlo, hay corredores que lo resguardan a la valevista, hay otros de un cheque. Nosotros no recomendamos el pagaré para poder dejar las comisiones. Ojalá que no lo hagan. Lo recomiendo. Y bueno, ¿qué recomendaciones les podemos dar en virtud de la experiencia que nosotros tenemos? Primero, la revisión de formato. Súper importante que siempre vayan revisando sus formatos. Ojalá a través de un abogado. Nosotros la verdad que hemos revisado las últimas semanas, de hecho, desde que hicimos una presentación, hemos recibido bastantes solicitudes de revisión de formato. Con el objeto de resguardar los intereses del corredor. Porque ya sea por una pequeña coma, se pueden dejar desprotegidos los intereses del corredor. Por lo tanto, siempre ojalá revisión de formatos por un abogado experto. Segundo, firma de la promesa de la compraventa. ¿Qué significa esto? Que si es que las partes llegan a residiar, ojalá siempre ustedes como corredores firmen la promesa de la compraventa. Yo sé que es por un tema de tiempo, por un tema de ir a cada notaría, pero ojalá el corredor firme la promesa de compraventa. Abajo indica el pie de firma y la firma. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué razón? Porque si las partes dejan sin efecto la promesa por ese motivo, porque no otorgaron el crédito, porque llegaron los plazos no pudieron cumplir, ojalá siempre ustedes firmen. ¿Y eso qué les va a garantizar? Les va a garantizar que no se puede dejar sin efecto la promesa, en este caso, sin que ustedes firmen también. Porque necesariamente para poder dejar sin efecto la promesa o un contrato, necesariamente tienen que firmar todos las partes
que firmaron inicialmente el documento. De hecho, existe un adagio que dice que al final las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen. Entonces, si la promesa al final se firmó por todas las partes, se va a tener que deshacer firmado por todas las partes, vale decir, ustedes es que eventualmente lo firman. Esto les va a garantizar un poder de negociación. Y después, firmar las instrucciones. ¿Qué significa esto? Que las instrucciones notariales también ustedes las firman. ¿Por qué? Muy importante, porque acá se están poniendo que se están dejando bajo instrucciones notariales las comisiones, los honorarios en la promesa. Ojalá ustedes firmen las instrucciones para que las partes no puedan dejar sin efecto estas instrucciones y liberar, en este caso, los waivistas o los cheques que se dejaron como en manos del notario, en este caso, bajo conceptos de honorarios. Entonces, firmen las instrucciones, firmen las promesas. Ya lo hagan, les va a garantizar un poder de negociación. Y, bueno, la última recomendación, siempre ojalá asesorarse con Legal Brokers. Nosotros, que somos abogados expertos, vemos temas inmobiliarios, vemos temas judiciales y en general vemos de todo. Y nosotros la verdad que hemos visto y últimamente ha tocado al departamento judicial varios casos de corredores que efectivamente las partes se saltan al corredor, no directamente no le pagan o resilian, dejan sin efecto las promesas, en este caso, para después celebrar las partes entre ellas o por ese motivo, y el corredor lo que quiere es cobrar la comisión. ¿Y por qué quiere cobrarla? Porque está en su debido derecho. ¿Qué significa eso? Porque al final, como vimos, el corredor, en virtud de la última sentencia de la Corte Suprema, el corretaje no es una obligación de resultado, no necesariamente tiene que obtenerse el resultado que es vender la propiedad o arrendarla. Hay un trabajo de por medio que hizo el corredor, es decir, que mostró la propiedad, que habló con las partes, sacó documentos. Hay un trabajo de por medio. Este trabajo ojalá se reconozca. Y si es que no se llega a este resultado, de todas maneras ustedes pueden cobrar los honorarios. Ojalá siempre se asesoren con nosotros porque nosotros hemos visto este tipo de casos y sabemos que el dolor al final implica que llegada a la firma, en este caso, no, firma todo y está todo en regla, las comisiones no se cobran porque por ese motivo. Siempre ojalá asesorarse con nosotros porque muchas gracias por su atención. Si tienen cualquier duda o consulta, por favor, este es el momento para poder hacer. Carla. Hola, buenos días. Sí, Carla estaba primero, levantó la mano. Sí, Yo, Juan hola. Manuel. Dale tú, sí. Gracias. Tengo 3 consultas. La primera es que, claro, en relación a toda tu presentación, yo hoy en día con los clientes, tanto antiguos como los nuevos captaciones, también he tratado de transmitir, y con mis colegas con las que me relaciono, el concepto de cambio de comisión por honorarios, como dándoles a entender también de que hay un trabajo detrás desde que nosotros nos reunimos o los llamamos inicialmente a los clientes. Mi consulta es, si yo coloco esto en mis documentos, en mis formatos, en vez de la comisión, que ellos lo ven como claro, como que casi nos están haciendo un favor, si coloco honorario, como para efecto de juicio. Es que el sentido de la palabra yo entiendo lo que tú haces, pero de todas maneras no va al final va a suscitar el mismo problema siempre. Que las partes, perfecto, van a decir honorario, tú le tienes que y todo lo que implica con eso, pero al final, de todas maneras, no, en un juicio, de todas maneras, va a tener que probar, y a través de todos estos documentos que hemos visto, va a tener que probar que hubo un corretaje medio, que la labor se hizo, y es súper importante, ahí de hecho, los WhatsApp, los mails a las partes, los documentos que tuvieron que sacar por los estudios de título, los mails a los ejecutivos de los bancos, todo eso se acompaña. Con una pequeña palabra no va a hacer la diferencia, pero de todas maneras, si es que lo puedes hacer, mejor todavía. Oye, Colocar, yo coincido con lo que dice la disculpe, colega. Nosotros hace muchos disculpe, años ay, Sí, no cambiamos termino. la palabra de comisión por disculpa, honorarios sí. de intermediación inmobiliaria porque es muy mal visto con la gente la palabra comisión. De hecho, la palabra Totalmente. corredor de propiedades también es muy mal vista. Y Es que nosotros eso también lo reemplazamos por el nombre de asesor inmobiliario. totalmente de acuerdo. Espérate, está primero Carla. Después vamos, continúo contigo, ¿te parece? Sí. Ya, Carla. Gracias. Ya, entonces eso me queda claro en cuanto a cómo familiarizar y socializar con los clientes, como el tema de honorarios, trabajo, bueno, y entre paréntesis ponerle comisión para que estemos resguardados con todos los conceptos.
Lo segundo, por ejemplo, ustedes podrán enviar por correo los honorarios de parte de ustedes y el plazo de un posible juicio que ojalá no se realice, para que uno tenga como idea, como corredora, si me veo enfrentada a esa situación, chuta, ya, voy a invertir, porque es una inversión, tomar la asesoría de ustedes y demandar, por ejemplo, a quienes no cumplieron el contrato de corretaje en este caso. De todas Ustedes maneras, pueden... nosotros podríamos hacer eso. El problema está en que antes de nosotros enviar los honorarios, porque de todas maneras cada caso es diferente, y en este caso no Sí, lo podemos, cada caso va a suscitar problemas diferentes. exacto. Y habría que ver también la defensa que tiene la otra parte. Entonces, nosotros preferimos primero, si es que eventualmente llega un conflicto, que nos manden los antecedentes, estudiar el caso, y en virtud de eso, ver la gravedad, todo lo que conlleva ese caso. Y a partir de eso, de todas maneras, podemos emitir un presupuesto. Perfecto, ya. Y mi última consulta es, ¿cuánto cobran por la revisión de los formatos? Que fue una de las últimas recomendaciones que viste. Hagamos lo siguiente. Mándanos, si puedes dejar por todo lo que le interesa la revisión de formatos, es que pueden dejar su mail en los comentarios, acá en el chat. Ya, Yo, en este caso, les voy a mandar un mail por la revisión. ¿Les parece? súper. Ya, porque eso también me interesa. Muchas gracias. A ustedes. Ahora sí, ¿Aló? ahora sí. ¿Sabes qué? Bueno, nosotros hacemos todo lo que ustedes dicen. ¿Ya? Lo único que nunca hemos hecho es, a ver, lo que pasa es que yo he comparecido como representante de la empresa en las promesas, ¿Ya? pero solamente comparezco cuando los honorarios quedan retenidos en la cuenta contable de la empresa, porque quedamos como cuidadores de esos honorarios, ¿Pero a hasta que dónde se inscribe comparece? ¿A dónde? en la promesa. Ah, ya. En esos casos solamente he comparecido yo porque cuando los clientes no tienen cheque y esas cosas, se les pide que dejen la plata provisional en la cuenta contable de la empresa, lo que son los honorarios. Y ahí en esos casos yo sí comparezco con la promesa de que nosotros tenemos retenido un monto de que ya va a quedar liberado cuando, que en el fondo igual está en manos de nosotros, queda liberado cuando se inscribe. Pero es como un mandato que pone el abogado, un mandato mercantil que aparece ahí, para Ya. que nos paguemos de esos fondos que dejan provisionados. Perfecto. Y ahora con respecto a lo otro que tú indicas de que es bueno que todos comparezcamos ahí también en las promesas, independientemente si lo pagan al contado, dejan cheque y esas cosas porque pueden resiliar las promesas, a Claro. nosotros nunca nos ha pasado eso, afortunadamente, pero se lo voy a comentar al abogado jefe de nosotros. Se lo voy a comentar porque igual me parece una medida de resguardo. Es una, de hecho, sí. De que no puedan deshacer, claro, las promesas, las instrucciones, porque claro, efectivamente las instrucciones y las promesas, si no comparece el corredor, van a las pueden resiliar o modificar las partes que intervienen. En cambio, si hay una tercera parte, que en este caso sería el corredor, no está presente, no lo van a poder hacer. Exacto. Eso es un consejo que nos dio el mismo notario, o sea, el mismo notario de la notaría Gomila, Come Gomila, la ubicada en Carmencita. Nos Sí, dio está súper bueno. hablamos. ¿Una otra pregunta? ¿Alguien tiene levantada la Hola, mano? hola, Hola. ¿me escucha? Sí, te escucho. Gracias. Es respecto a las asociaciones de corredores. Quería ¿Sí? saber si es obligación pertenecer a alguna. No, ninguna. No es obligación. Ah, ya, gracias. Pero sí te da el hecho de pertenecer a una asociación te va a dar quizá la seguridad del cliente. ¿Por qué? Porque obviamente ve que formas parte de una asociación, va a entender de que hay ciertas directrices éticas, económicas, etcétera, etcétera, y por la cual si es que eventualmente hay un conflicto, lo que se suscita es que se haga presente a los miembros de la Comisión de Ética, creo que, a los mismos miembros de la asociación, y después te lo van a saber a ti. Entonces al final te da un poco, encuadra un poco el negocio, sobre todo porque esto no se encuentra regulado en ninguna ley. Son los privados los que tienen que empezar a
a regular esto. Pero aún así existe un Comprendo. desorden respecto a las asociaciones, porque muchas asociaciones debiese haber una en general, o una por el país, la asociación gremial de los corredores, pero no Ujú. existe. Perfecto, gracias. Otra mano levantada. Sí, Jeff. Mira, la consulta es la siguiente. Bueno, yo cuando vendo propiedades con crédito hipotecario, que es el trámite más largo que tenemos los corredores, a diferencia de una venta en contado, yo generalmente lo que hago, bueno, aparte de los documentos que se deben firmar, no sé si está bien o no, pero bueno, mi forma de trabajar, yo les pido una parte de la comisión al inicio del trabajo, porque el trabajo es muy largo. Incluso a veces se me daban en algunos negocios, que muchas veces, aunque uno hace todo ese trabajo, finalmente no se llega a la venta por X motivo. Entonces, de una manera ahí solvento gasto, ¿no? Decir el trabajo propiamente tal. Entonces, bueno, ahora con todo lo que nos dice esto de la promesa de compraventa, que yo, bueno, la verdad yo también lo hago, pero el que tú dices que uno puede firmar también como una tercera firma ahí, ser parte del negocio, me pareció bastante interesante y con eso yo creo que también en esa parte yo puedo, en este caso quizás no pedir eso que a veces le suena mal para el cliente, quizás dar una parte de esta comisión. No sé qué opinas tú sobre eso. De todas maneras, estoy totalmente de acuerdo. Para poder evitar cualquier tipo de conflicto, la mejor recomendación siempre es que el corredor firme la promesa. La compraventa no la va a poder firmar. Vamos por partes. La Correcto. compraventa es solamente una escritura pública y al final las Sí, partes son los que la firman. Ahora, la promesa, ojalá siempre se firme, porque si afilian, necesariamente te van a tener que pedir a ti la firma para poder recibir. Número 2, las instrucciones de la promesa. Eso ojalá donde se dejan las comisiones en este caso. O, mejor dicho, las instrucciones donde se dejan las comisiones. Deja la promesa, fírmalas. La deja la compraventa, firma esas instrucciones de la compraventa. Y te evitas cualquier conflicto. ¿Quedó claro? Vamos con las preguntas. Hola, con Manuel, por si acaso, que aparezco con Real Estate. Justamente con lo que decía el colega anteriormente, nosotros en la carta de oferta y en la aceptación de oferta, nosotros pedimos montos de reserva previo a promesar y hacer las instrucciones, ¿ya? Y esos montos en general se dejan en efectivo. Y obviamente después ya en la instrucción notarial tienen que pagar el saldo, que eso después se cobra cuando la propiedad quede inscrita. Eso también lo hacemos como medida de seguridad, porque justamente en esos documentos nosotros lo usamos de transición a firmar la promesa, porque en ese lapso nosotros sacamos todos los antecedentes del inmueble, confirmamos que efectivamente, si bien es cierto, lo estudiamos antes, obtenemos las vigencias para que entre medio no haya pasado algo, haya un embargo, cosas así, y además para aprobar definitivamente el crédito. Nosotros tenemos convenio con los bancos, entonces esa parte la tenemos en línea, ¿ya? Entonces ya cuando tenemos esa parte preparada, ahí pasamos a la promesa y a la instrucción, pero obviamente los clientes ya dejaron un monto de reserva previo para que en el camino no se desistan. Y en las cartas de oferta y la aceptación sale de que si alguna de las partes se desiste, esos montos de reserva quedan a beneficio de nosotros. Claro, no, totalmente de acuerdo. Hay diferentes formas de resguardarse en todo caso en la carta oferta, en la carta, o sea, la orden de venta, orden. En general, hay diferentes formas, y de hecho hay muchas formas que están bien. Yo creo que la forma que tú me estás mencionando me parece perfecto. Lo que sí, ojalá, bueno, ojalá que todos estos tips se vayan sirviendo como para poder, a los que no lo tienen así, ir ordenándose un poco más y resguardando sus intereses. Eso por una parte. Sí, no, sí, de hecho nosotros en cada documento tiene hartas páginas porque también aparecen las generalidades también, porque nos falta el cliente que dice, es que el asesor inmobiliario me dijo tal cosa, y después cuando el abogado tiene que hacer los documentos, saltan todos los temas, así como que los clientes a veces se ponen creativos y aparecen cosas. No, claro.
Entonces también en las cartas de oferta tienen unos anexos que son bastante largos, donde van los honorarios, posteriores y todas esas cosas que también las tienen que firmar los clientes como toma de razón, para que después no digan que nadie les dijo. No, ¿Ya? entiendo perfecto. Mejor, Sí. siempre mejor. Claro. Casi que la aceptación y las cartas de oferta de nosotros parecen literalmente promesas o mini promesas. Ya. Son súper largas. Mejor, así resguardar siempre los intereses y, bueno, el papel lo aguanta todo igual, pero mejor que quede por escrito todo, por temas Sí. probatorios después en un juicio. Sí. Continuamos con las preguntas. Astrid, Hola. hola, ¿qué tal? Sabes, te quería hacer una consulta. Igual una colega ya algo había consultado, pero en términos generales, como si tú pudieras dar una idea general, porque siempre uno asocia a temas juicio a un proceso muy largo y costoso. Y en verdad hay comisiones que valen la pena y otras que la verdad que uno dice, ¿valdrá la pena entrar en este conflicto cuando son cosas muy pequeñas? Pero a priori tú podrías dar un estimativo en una cosa normal, digamos, no algo que sea un gran conflicto. ¿Cuánto es lo que se demora, por la experiencia que ustedes han tenido, un juicio de esta clase? Y aproximadamente cuánto es lo que hay que invertir entre abogado, todo el proceso, porque eso igual genera otros gastos más. Así como una idea general. Que no te puedo dar un plazo porque cada caso es diferente. ¿Por qué? Porque al final si existe oposición de la otra parte y va para un juicio para largo, y eso se ve de hecho, porque tenemos un juicio que ingresó hace 2 semanas, 3 semanas, y yo hice toda la negociación y desde el primer minuto se vio la negativa a una de las partes. Entonces, al final, hay abogados cuando hay abogados de por medio de la otra parte, la contraparte, ¿vale? Se ve que hay una pelea que va a parar. Entonces, cada caso va a ser diferente. Al final, estimativamente, en todo caso, te puedo decir que mínimo 6 meses, máximo, no, entre 8 meses, un año y tanto, más o menos, podría demorarse un juicio. Ya, Y perfecto. bueno, ¿cuáles son los costos asociados a un juicio? Primero, los honorarios de los abogados. Dos, en este caso, bueno, uno, los honorarios de abogados. Dos, los gastos asociados al juicio, vale decir, todo lo que son las notificaciones, las tomas de, bueno, las pruebas testimoniales. Al final, cada testigo, lamentablemente en el sistema, hay que pagar por cada testigo. ¿Qué significa eso? Que al final la persona que va a tomar la prueba testimonial, que es un receptor judicial que va a interrogar al testigo, hay que pagarle. ¿Ya? Entonces, gastos asociados a un juicio no te puedo decir un estimativo, pero de todas maneras son gastos que por lo menos hay que tener a la vista. ¿Ya? Hay comisiones como bien tú dices que vale la pena pelear, y es verdad, vale la pena pelear. Ahora, también lo que siempre nos dicen los clientes, ¿cuál es el porcentaje de posibilidad que tengo yo de ganar? Y eso es también difícil y algo que nosotros no nos podemos comprometer, porque para nosotros la diferencia es, la labor del abogado es una obligación de medio, no de resultado. La diferencia con el corredor. ¿Por qué? Porque al final lo de nosotros es simplemente poder llevar el juicio, pero no podemos prometer un resultado porque es un cara o sello, es tirar una moneda al aire que salga cara o sello, porque la decisión la va a tomar un tribunal. Y el tribunal puede levantarse con el pie izquierdo, con el pie derecho, y puede de repente emitir una decisión que uno dice, ¿pero qué está hablando? Claro, después probablemente vamos a tener que ir a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema. Entonces son decisiones de terceros que al final no dependen de nosotros. Y de la experiencia que tú tienes, o no sé si Manuel, que también tiene bastantes años de experiencia, ¿consideras más prudente o con mejores resultados irse a los tribunales de justicia o arbitraje, como la Cámara? Es una buena pregunta, de hecho, y lo vi hace poco también porque estaba revisando formatos y me di cuenta de que hay un corredor que tenía en las promesas que el conflicto lo viera la Cámara. La Cámara es la Cámara de Arbitraje. Y yo creo, mi opinión personal, que por un tema económico es menos oneroso, vale decir, es más barato los tribunales ordinarios de justicia que la Cámara. ¿Por qué? Porque la Cámara te va a cobrar de partida los honorarios del árbitro, que son más caros, y
al final, por los tiempos de respuesta y los tiempos que se va a demorar la CAM, no son más rápidos que los tribunales. ¿Ya? Ya. Entonces, yo prefiero, si tú me preguntas a mí, para contratos que sean bastante complicados, por ejemplo, contratos de construcción, donde hayan datos que necesariamente son específicos, o realmente tú requieras que el conflicto lo conozca un especialista en algo, por ejemplo, un ingeniero civil, etc. Ningún problema, vamos a la cama. Ya. Pero si es que el conflicto tiene que ver con un conflicto de derecho, ojalá, y que no tiene tantas cuestiones técnicas, lo conozco un abogado, ¿por qué no mejor un tribunal? Ya, perfecto. Te pasaste, gracias. Sí, no, nosotros los tenemos con la cámara, también lo tenemos por arbitraje. Ahora, nunca nos ha tocado, porque igual nosotros estudiamos también el perfil de los clientes y también vamos viendo los riesgos. Uno igual cuando conoce a los clientes, uno se da cuenta de cómo son los clientes, su perfil y todo eso, ¿ya? Igual es bueno que como consejo personal que conozcan bien a los clientes. Traten de sacar la información, meterles conversa, y ahí uno se puede armar más o menos el perfil de los clientes. Y ahí uno también puede tantear si te va a pagar o no te va a pagar. Sí, yo creo que el cliente que uno tiene, el que traes tú, es el que uno puede, digamos, lo conoce mucho más en general, pero el que te llega a comprar o otra operación es donde uno tiene conflicto. Nosotros antes teníamos por la cámara también, con arbitraje, y hubo un cliente de una empresa que pidió que no, que tenía que ser, si compraba tenía que ser por tribunales, y ahí nos cuestionábamos cambiar. Por eso le preguntaba al abogado según la experiencia de ellos también. Porque es más caro al final. Entonces, claro, no vas a conocer, no vas a saber hasta que te toca llegar a la cama. Y vas a ver, efectivamente específicamente te cobran por todo. Entonces, al final te cobran por el honorario del árbitro, te cobran, en este caso, te tienes que pagar a la cama, tienes que pagar honorarios más encima como por cada reunión. Entonces, al final, no es más rápido de lo que sea al final, quizá 1 o 2 meses más rápido. Pero al final, si lo ves en costo-beneficio, yo no sé qué tanto beneficio hay en contrario al tribunal ordinario. Para conflictos que realmente requieran una opinión técnica, ningún problema. Pero para estos conflictos yo no lo recomiendo. En mi opinión personal, no es necesario. Gracias. Bueno, me imagino, ¿nadie más tiene pregunta o consulta? No, perfecto. Entonces, dejamos acá el webinar de hoy día. A todos los mails que se encuentran acá en los comentarios les puedo hacer la foto y les voy a mandar un mail personalmente con la propuesta, en este caso, de la revisión de los formatos. ¿Ya? Le agradezco haber comparecido el día de hoy al final. Y bueno, cualquier duda o consulta, ahí yo les voy a dejar un mail y cualquier duda o consulta después me pueden preguntar directamente por mail. No hay problema. Eso. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos. Gracias, Hasta muchas luego. gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.